Buenos días, continuando con nuestro segundo bloque de conferencia. Tenemos al doctor Aurelio Arturo Orellana Vicuña, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva, cirujano general, cirujano oncólogo, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, coordinador general y profesor de cirugía de la Universidad Ricardo Palma, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía General, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro del Colegio Internacional de Cirugía, miembro del Colegio de Metabólicos, quien nos hablará de la experiencia de la pandemia y expectativas en el futuro en el Departamento de Cirugía General. Gracias, doctor. Adelante. Bien. Ante todo, muy buenos días. Agradezco por la invitación al comité organizador, doctor Espada, doctora. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de experiencias que hemos tenido durante la pandemia y algunas expectativas que tiene el Departamento de Cirugía hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos nosotros vamos a proyectarnos hacia adelante? Un poquito para conocer el Departamento de Cirugía brevemente. El Departamento de Cirugía General y Digestiva tiene 6 servicios, ¿no? El servicio de esófago, el servicio de colon, el servicio de estómago y duodeno, el de hígado y vías biliares, el servicio de páncreas y el servicio de cirugía plástica. La pandemia definitivamente trajo una serie de cambios, ¿no? No solamente desde el punto de vista actitudinal, sino desde... fue una patología definitivamente, eminentemente médica, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, nos hemos visto prácticamente relegados ante el enorme volumen de pacientes con COVID que en todas las olas requerían, especialmente en las primeras, las unidades de cuidados intensivos. Incluso nosotros también entramos a apoyar haciendo guardias en las unidades de COVID, ¿no? Es una pandemia, definitivamente llegó a todos los rincones del mundo y constantemente estábamos viendo la parte estadística, ¿no? Que yo creo que es conveniente recordar, ¿no? Al día 22 de octubre de este año, en el Perú se reportaron 216,000 muertos, ¿no? Y nuestra tasa de letalidad es del 5.22. Son datos que definitivamente hay que recordarlo, ¿no? La cantidad de muertos que hubo a causa del coronavirus por países, en Estados Unidos tiene la mayor cantidad, nosotros estamos en el 6º lugar, pero la tasa de letalidad más alta nosotros tenemos por millón de habitantes. O sea, nosotros... nuestra tasa de letalidad es de 5.1 y de Estados Unidos es del 1.6, o sea, definitivamente el país tuvo una gran cantidad de muertos, ¿no? En el departamento de cirugía, el único médico que falleció, no en actividad porque se había jubilado hace 1 año o 2 años, fue el doctor Víctor Mena, ¿no? Fue el único. Todos los demás cirujanos del departamento no tuvieron mayor inconveniente en la pandemia. El 6 de marzo sabemos que se decretó el paciente cero, o sea, el primer paciente en el Perú proveniente de España, y el 16 de marzo se decretó la cuarentena, ¿no? Entonces, cuando se decretó la cuarentena, definitivamente ya esta experiencia todo lo hemos pasado. Salir a la calle era prácticamente desolado, llegábamos al hospital, es como que toda la patología se hubiese extinguido, o sea, no habían pacientes, no teníamos pacientes más los pacientes de COVID que llegaban, ¿no? Y era completamente desolador, ¿no? Veíamos en las calles a las Fuerzas Armadas, ¿no? Controlando que se cumpla este decreto de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo fue la fotografía de ese momento del departamento de cirugía? Nosotros tenemos 7 jefes, 6 jefes de servicio, un jefe de departamento, 43 asistentes se quedaron y 18 asistentes se fueron a sus domicilios, ¿no? Que por las características que ya todos sabemos, personal de alto riesgo o mayores de 60 o 65 años, definitivamente
estuvieron con licencia domiciliaria, ¿no? Nosotros tenemos 142 camas habitualmente, cada servicio 24 camas, servicio de cirugía plástica 20 y 22 camas. Eso era nuestra estructura de pisos de organización antes de la pandemia, y nosotros en esos momentos de pandemia llegamos a tener solo 24 camas para los 6 servicios, ¿no? Inicialmente en el 13A, luego en el 7A, y era una lucha constante y la demanda que nosotros teníamos por camas con respecto a la gerencia médica, que cada vez nos iba invadiendo y tomaron prácticamente todo el hospital, ¿no? Con respecto a las cirugías, entre marzo del 2020, agosto del 2020, solamente operamos cirugía de emergencia, en un promedio de 100 a 110 pacientes por mes, muchos de ellos con diagnóstico de COVID positivo, ¿no? El programa de trasplante nunca se suspendió, pero debido a la pandemia no había donantes, y el doctor Olivas trabajaron bastante con el doctor Carrasco la parte de trasplante en niños, ¿no? Y eso, incluso durante la pandemia, se estuvo realizando y estuvo activado, ¿no? La cirugía oncológica y la patología benigna compleja que se hace en el hospital, en este periodo de tiempo no se realizó absolutamente nada, ¿no? Y esto llevó a que estén los pacientes acumulando, y resulta de que en algún momento la ola de los pacientes oncológicos y benignos complejos era mucho más alto que la demanda del COVID incluso, ¿no? Y hasta ahora seguimos tratando de salir de estos pacientes oncológicos. Nos empezaron a incrementar una sala de operaciones para cirugía electiva en septiembre del 2020, un año estuvimos con una sola sala, la segunda sala se nos activó en octubre del 2021 y ya tenemos prácticamente nuestro nivel normal de sala de operaciones, 3 salas por servicio, desde junio del 2022. Eso es como ha ido evolucionando desde el punto de vista de opciones quirúrgicas, oportunidades quirúrgicas para nuestros pacientes. Ahora, la cirugía de emergencia era, pues, ya todos lo sabemos, ¿no? Al principio el paciente, cuando llegaba, se le hacía una prueba serológica, IgG, IgM, si tiene IgG ya tuvo el COVID, si IgM es activo, así no tenga problemas respiratorios. Entonces era todo un caos, ¿no? Trabajábamos con bastante temor, con miedo, ¿no? Y la tomografía ayudó inicialmente mucho en el diagnóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, luego aparecieron los test rápidos, tanto de serológicos como de la prueba rápida de antígeno, las pruebas moleculares, donde no había pruebas, entonces era bien complejo, ¿no? No estábamos vacunados, teníamos que trabajar con todas las medidas de seguridad, con los protectores, con los mamelucos, con los respiradores, con los lentes, con los cascos, y era bien complejo operar ese tipo de pacientes, ¿no? En emergencia, fundamentalmente, se fue resolviendo los pacientes con apendicitis aguda, desde el punto de vista de cirugía general, los pacientes con algunas colecistitis o piocolecistos, pero se trató en lo posible de las vesículas diferirlas para operarlas posteriormente. Y un dato curioso es la alta incidencia de progresiva y ascendente de los pacientes con obstrucción intestinal por cáncer. Sabemos que el cáncer de colon es una patología relativamente frecuente en nuestro medio, y los pacientes venían con cuadros obstructivos intestinales por esta causa en emergencia, pacientes que no se llegaron a operar en su momento. La cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica, durante la época de la pandemia, estuvo restringido en el hospital y en muchas instituciones, ¿no? A pesar de que era un tema prácticamente desconocido y hubo muchas disyuntivas entre si era
beneficioso para el paciente operarlo por laparoscopía o por cirugía convencional, el tema de los aerosoles, de la vaporización del CO2, de la contaminación del ambiente, entonces era bien complejo, ¿no? Y al final se llegó a demostrar que la vaporización por el electrocauterio era mucho más alta que la cirugía laparoscópica porque se controlaba mejor y con algunos filtros se podía trabajar de buena manera, ¿no? Pero al final, en el hospital no hemos estado trabajando cirugía laparoscópica durante la pandemia y se hacía cirugía preferentemente abierta, cirugía convencional, con lo mínimo, tratando de utilizar el electrocauterio, o sea, el electrocauterio al mínimo, ¿no? Con respecto a la cirugía bariátrica, nosotros no hemos operado pacientes con cirugía bariátrica en el hospital durante la pandemia, recién estamos reactivando, tenemos una lista de espera bastante alta de pacientes con obesidad, pero la información y el dato que sí quisiera compartir con ustedes es de que la mayor tasa de mortalidad en los pacientes con COVID se dio en los pacientes obesos, ¿no? Esto fue aprovechado por algunos cirujanos que empezaron a ofrecer cirugía bariátrica en la práctica privada prácticamente de forma indiscriminada. E irresponsable, ¿no? Porque la Sociedad Internacional de la IPSO, que es la que regula y da las pautas para el manejo de este tipo de pacientes, dio la recomendación de que durante la pandemia no se operen pacientes con cirugía bariátrica, porque estos pacientes potencialmente pueden requerir una unidad de cuidados intensivos y las unidades de cuidados intensivos estaban saturadas. Entonces, incluso recuerdo mucho que un médico operado de ICA, acá en una clínica X, llegó con una complicación de cirugía bariátrica, no había disponibilidad de camas UCI no COVID, entró a una cama UCI COVID y al final el paciente se murió por el COVID y no por la complicación de la cirugía bariátrica. Entonces, eso es, y no fue un paciente, o sea, fueron muchos pacientes operados en la práctica privada de cirugía bariátrica que terminaron llegando al hospital. Entonces, esto fue un poco irresponsable, ¿no? Como departamento de cirugía, cuando nos requería la gerencia médica, tuvimos que apoyar también haciendo guardias en las unidades COVID, ¿no? Definitivamente no nos mandaban a UCI ni a otros servicios críticos, pero en los pisos normales sí, ¿no? En los pisos COVID, ¿no? Y a veces la experiencia que teníamos, ¿no? Llegábamos al piso y no había disponibilidad de camas en algún momento de la pandemia, de camas UCI, y teníamos una tabla, ¿no? Donde se decía, estos son los rojos, o sea, los rojos eran pacientes que prácticamente ya necesitaban una cama que no existía de cuidados intensivos, no estaba disponible, y en el turno te decían, hay 3 rojos que murieron, o 2 rojos que murieron, o hay algunos amarillos, algunos verdes, era terrible, ¿no? Y a veces nosotros decíamos, nosotros somos cirujanos, queremos trabajar en lo que estamos especializados, ¿no? Y era bastante complejo porque también los médicos clínicos, los emergenciólogos, había muchos que estaban en domicilio, otros enfermos con licencia y realmente fueron momentos muy difíciles que pasamos durante la pandemia. Hicimos todas las interconsultas COVID disponibles, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Con respecto a la cirugía oncológica, cuando nos entregaron la primera sala de cirugía electiva, empezamos a operar los pacientes oncológicos, o sea, no estábamos operando pacientes con patología benigna compleja, o sea, vesículas, hernias, eventraciones, restituciones de tránsito, que también hay una lista enorme, ¿no? Empezamos a operar las cirugías oncológicas, ¿no? Y muchos de ellos ya con una oportunidad quirúrgica pasada, o sea, muchos de ellos ya irresecables, ¿no? Se hicieron colectomías, se están haciendo colectomías, esofagectomías, gastrectomías, hepatectomías, pancreatectomías, cirugías de Whipple. En mi gestión hemos tratado de darles a los cirujanos las herramientas necesarias como para que sus cirugías sean rápidas y seguras. Y esto es gracias a la utilización de suturas automáticas, de sistemas de energía bipolar avanzado, de ultrasonido,
de tal manera que no solamente opere más rápido, sino sea mucho más seguro este tipo de cirugía, ¿no? Bueno, con respecto a los materiales, cuando estábamos en plena época de pandemia, teníamos para comprar materiales, pero no estábamos operando, entonces hubo varios momentos donde se disminuyó la cantidad de materiales y luego hemos tenido que incrementar y ahora estamos en plena lucha para poder tener la disponibilidad de materiales, ¿no? En plena pandemia, en julio del 2021, iniciamos en el servicio de esófago una cirugía que se realiza en pocos puntos del mundo, por ejemplo, para Nivelú en la India, Horacio Asbur en Estados Unidos, Talbane en Brasil, ¿no? Y la cirugía de esófago, ¿no? La cirugía de esófago por vía toracoscópica y por vía laparoscópica, con un ascenso gástrico del tubo y anastomosis cervical. Entonces, en plena pandemia operamos a una paciente, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí, y el doctor Antonio Celada, que es un cirujano que ya está jubilado, que tenía muchísima fuerza para poder ayudarnos, apoyarnos en este tipo de cirugía. Hicimos este tipo de cirugía, ¿no? Esta es la parte del tórax, por ejemplo, de esta paciente se abordó por toracoscopía y ahora estoy tratando de hacer rápido porque tengo un paciente que ya terminé la parte del tórax, ahora voy a darle la vuelta al paciente, o está volteándose el paciente, o sea, de cúbito dorsal para ver la parte abdominal, se hace por la paroscopía el tubo gástrico y se hace la anastomosis a nivel cervical, o sea, se trabaja en 3 etapas, ¿no? Y las 3 etapas nosotros las hacemos, ¿no? En el INEN hacen este tipo de cirugía por toracotomía, laparotomía y cervicotomía, y cada uno hace el cirujano de tórax, el cirujano de abdomen, el cirujano de cabeza y cuello, su parte y terminan operando, o sea, se hace este tipo. Pero esta cirugía en particular la hemos iniciado en plena época de la pandemia, ¿no? Y siempre recordar el famoso puñito que no se podían dar la mano y solo el puñito con la paciente, el uso de las máscaras, ¿no? Y la paciente evolucionó muy bien y ahí tenemos, por ejemplo, ya tolerando la vía oral después de la cirugía. ¿Qué expectativas tenemos con respecto hacia el futuro, ¿no? Definitivamente el departamento de cirugía tiene la gran expectativa de contar en un futuro cercano con la cirugía robótica. Tenemos también la inquietud que estamos trabajando con el doctor Víctor Espada, ¿no? Las mejoras en el laboratorio de cirugía experimental, ¿no? Un laboratorio bastante emblemático desde hace más de 25 o 30 años, de la época del doctor Montero, que todavía está con una infraestructura bastante precaria, antigua, no tiene techo, definitivamente una máquina de anestesia que funciona, pero ya usada, que nos han donado, tenemos instrumental, y cada vez existe una demanda creciente, no solamente del departamento de cirugía, sino de las otras especialidades por utilizar este laboratorio de cirugía experimental. Entonces estamos en plenos proyectos, en trabajos, ya están los planos para realizar la remodelación de este laboratorio de cirugía experimental, que yo creo que nos va a ayudar a todos, ¿no? No solamente a cirugía general, sino a los demás departamentos del hospital, ¿no? El doctor Ormeño de cirugía plástica tiene un proyecto que hace mucho tiempo lo está presentando de su unidad de quemados, y progresivamente estamos implementando una sala de procedimientos endoscópicos, pre y postquirúrgicos, retiro de drenaje, cambios de VAC, biopsias con agujas. Tenemos una serie de proyectos, ¿no? Y fortalecer, lógicamente, el programa de trasplante hepático. Con respecto a la cirugía robótica, ¿no? La cirugía robótica, que es algo que espero que llegue pronto, ¿no? a nuestro país. Intuitive es la empresa que se encarga de comercializar los sistemas robóticos en el mundo, ¿no? Intuitive fue fundada en 1995 y empezó a desarrollar sus sistemas robóticos, ¿no? Entre el año 2005 y el 2014 prácticamente se empezó a posesionar en el mundo estos sistemas de asistencia robótica, ¿no? Que tienen una serie de características, que ayudan definitivamente a que la cirugía no solamente sea mucho más cómoda, sino sea mucho más segura. Tiene ventajas para el paciente, ventajas para el cirujano, y definitivamente utiliza tecnología de punta, ¿no? Por ejemplo, tenemos al cirujano comandando el acto quirúrgico desde una consola
y sin tener lentes en 3 dimensiones, puede ver en su pantalla todas las estructuras en 3 dimensiones. Es como si estuviese haciendo una cirugía abierta. A diferencia de la cirugía laparoscópica, donde nosotros vemos en 2 dimensiones y la profundidad no la podemos calcular, sino ya con la experiencia, ¿no? Entonces, en 2 dimensiones y aquí tenemos en 3 dimensiones. El movimiento, el temblor es controlado por el sistema robótico y los movimientos no solamente son más finos, más precisos, sino son mucho más complejos, ¿no? Ya no tenemos solamente 2 o 4 movimientos que tiene una pinza Grasper, sino el bracito del robot tiene movimientos incluso en 360 grados, incluso movimientos más que la mano, ¿no? Es una perfección de la cirugía laparoscópica porque es el mismo principio neumoperitoneo trócares, a diferencia de la cirugía laparoscópica, nosotros cogemos las pinzas para poder operar, aquí se van a sostener una serie de brazos robóticos que van a una consola y definitivamente el paciente va a ser operado por un cirujano. Incluso se puede hacer telecirugía, ¿no? O sea, el cirujano no necesariamente tiene que estar dentro de esta sala, sino puede estar en otra sala, incluso en otro país, porque cuando se empezó esto de la cirugía laparoscópica, se operó a un paciente en Estrasburgo, en Francia, comandado por un médico desde Nueva York. Pero la FDA no lo aprobó porque siempre existe la relación médico-paciente y si hubiese algún accidente en el momento, el médico tendría que, imagínense, viajar de Estrasburgo hasta Nueva York para poder resolverlo, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda que la consola esté dentro de la misma sala de operaciones, pero podría hacerse así, se podría hacer. Ahora, definitivamente, en urología cobró su real magnitud y los trabajos de investigación siempre lo respaldan, ¿no? En el sentido de la prostatectomía radical por cáncer, realizada por robot, muestra una serie de bondades, por ejemplo, disminuir la disfunción eréctil y también la incontinencia, ¿no? Entonces la técnica lo saben muy bien los urólogos, lo utilizan y todo esto. Entonces es una de las grandes potencialidades y ventajas que tiene el robot. En cirugía general, la parte de esofagectomía, las WIP, el trabajo en piso pélvico. Entonces tenemos una serie de bondades y ventajas de la cirugía robótica, ¿no? Al 2021, procedimientos realizados en el mundo, más de 10 millones, 69 países cuentan con este sistema Da Vinci, ¿ya? Y en el mundo existen al 2021, que es la información que tengo, 6.730 sistemas alrededor del mundo, ¿no? Y se calcula que cada alrededor de 20 segundos un cirujano inicia una nueva cirugía robótica en el mundo. O sea, no es una cirugía que de todas maneras está muy, muy lejos de poder realizarla, ¿no? Actualmente existen, para este dato, 35.000 médicos entrenados en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos 25.000 médicos, y tiene más de 20 años de desarrollo este sistema robótico, ¿no? Y 1.600 médicos que están en pleno proceso, que no están certificados todavía, pero están en pleno proceso de certificación. O sea, es algo bastante dinámico, ¿no? Este es un cuadro bastante interesante con respecto a la cirugía robótica en Latinoamérica, ¿no? Brasil es el país que comanda el cuadro de número de sistemas robóticos instalados, tiene 100. ¿Ya? Ecuador tiene 5, Colombia 2, Venezuela 1 sistema robótico, Chile tiene 12, Argentina tiene 2, Uruguay tenía 1 que ha sido retirado, y Perú, Bolivia y Paraguay no cuentan con sistemas robóticos, ¿no? 2 minutos, doctor Orellana. Sí. Requisitos para la implementación de un sistema robótico. En el hospital, el Departamento de Cirugía inició el proyecto de inversión de la cirugía robótica. Pero estamos trabajando de la mano con el servicio y el departamento de urología y también de ginecología, porque es la recomendación, ¿no? Para poder empezar este sistema robótico con estas 2 especialidades. Posteriormente, en la implementación viene cirugía pediátrica, cirugía de tórax y las demás especialidades que pueden trabajar también con estos sistemas robóticos, ¿no? Entonces se requiere infraestructura hospitalaria, recursos humanos, casuística. Ya vinieron los de Intuitive de Estados Unidos a ver el hospital, han ingresado a las salas de operaciones, han visto nuestras instalaciones, se está haciendo ya un trabajo
al respecto para poder lograr este sistema robótico en el Perú. Hubo una serie de intentos para traer el robot al Perú, por ejemplo, del doctor Félix Ortega en el año 2010-2011, luego de la práctica privada, comandado por Poggi, 14, 15 médicos que se unieron para traer el robot, pero siempre la limitación y la dificultad era de que Intuitive quiere que le aseguren una determinada cantidad de cirugías al año y un representante responsable para que pueda sostener el sistema robótico en el Perú. Entonces, mientras no existan esas condiciones, no se podía traer el sistema robótico. En este año se ha trabajado con una empresa ecuatoriana que tiene representación en el Perú, Alem, que tiene los robots en Ecuador, y ellos son los que están trabajando, ya tienen la representación del sistema robótico Da Vinci para el Perú, y están en pleno trabajo de los registros sanitarios y luego para hacer el código IETSI y tener la oportunidad de que por fin el sistema robótico se instale en nuestro hospital y seamos los pioneros, ¿no? Porque la condición también que nosotros lo iniciamos, pero que el primer sistema robótico llegue al hospital para nosotros ser los primeros en iniciar la cirugía robótica en el Perú. Muchísimas gracias por su atención prestada. Muchas gracias, doctor Orellana, por su excelente exposición.